Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta clase vamos a repasar algunos escritos académicos que se producen en universidades y en institutos de investigación. Sabemos que en la vida académica necesitamos producir investigaciones y lo hacemos muchas veces de diferente manera a través de escritos que tienen su propia característica. Entonces, en esta clase voy a tratar brevemente de repasar estas principales escritos académicos e identificar la esencia de cada uno de ellos. En primer lugar, vamos a empezar por un tipo de escritos que es un poco emparejado. Se trata de dos escritos que tienen la misma idea, pero se distinguen en algunos detalles. Me refiero al resumen y la reseña crítica. Esos dos escritos tienen en común de que ambos no representan mucho nuestras propias ideas. Ni resumen ni la reseña crítica es el resultado de nuestras propias investigaciones, sino de investigaciones ajenas que nosotros queremos compartir con la comunidad científica o comunidad académica. Resumen es un escrito que transmite la información de otro texto de una manera abreviada, y reseña crítica es la misma cosa, también transmite esta información, pero agrega algunos elementos sustanciales como es el comentario valorativo que nosotros hacemos de este escrito. En el resumen, el autor se limita simplemente y objetivamente a resumir lo que leyó. En la reseña crítica hace un análisis crítico del escrito. Los pasos para hacer esta clase de escritos obviamente empieza por leer el texto atentamente y de manera comprensiva. Luego de que lo hayamos leído, lo tenemos que separar en bloques. Muchas veces ya los autores de textos nos ayudan en que organizan su escrito con títulos y subtítulos. Pero si no fuera el caso, nosotros tenemos que organizar el texto en bloques, pequeños o grandes, y después en cada uno de estos bloques separados encontrar lo que son las ideas principales. Y finalmente, estas ideas principales enlazamos y de esta manera se produce nuestro resumen. En cuanto a la presentación, si es un ambiente académico, es una tarea de un módulo o una cátedra, obviamente tiene que tener una portada. Cada escrito académico tiene una portada con los datos correspondientes de la universidad, del autor, del título y de la fecha. Ahora, lo que distingue el resumen y la reseña crítica de otros escritos es que esta clase de artículo o escrito empieza con una referencia bibliográfica. Nosotros estamos acostumbrados a hacer referencias bibliográficas al final del artículo, al final del escrito, en forma de un listado. Pero en este caso no hay listado porque nosotros no revisamos distintas fuentes, solamente nos limitamos a analizar una sola fuente. Entonces, al principio de nuestro escrito ya hacemos esa referencia de la fuente, decimos los datos del autor y del texto que estamos resumiendo, ¿verdad? El título de la obra, el lugar de edición, la fecha de publicación, nombre del autor, editorial, número de páginas. A continuación de esa referencia bibliográfica, hacemos la presentación de la obra que resumimos. En breves palabras, normalmente en un solo párrafo, hacemos referencia al idioma original en que se escribió este artículo o libro, si fue traducido, a qué lengua fue traducido, el nombre del traductor, si fuera el caso, a qué disciplina científica o académica alude. A continuación, procedemos a la redacción misma del resumen, que es simplemente la inclusión de todas estas ideas centrales que nosotros ya previamente hemos descubierto a través de la lectura comprensiva.
y finalmente hacemos la identificación de nosotros como autores del resumen, ¿verdad? En este caso, quiero que se note bien que nosotros invertimos estas dos cosas. Normalmente en otros escritos, al principio ponemos nuestra autoría y al final ponemos las referencias. Sin embargo, en el resumen y en la reseña crítica, estas cosas, estos elementos son a la inversa. Primero, hacemos la referencia bibliográfica de lo que resumimos o reseñamos y al final nos presentamos con nombre, apellido, títulos académicos que poseemos, especialmente si es una reseña, y el correo electrónico de contacto. Dijo que especialmente cuando reseñamos es importante nuestro título académico, porque cuando uno reseña y no resume, entonces hace un análisis crítico. Ahí es importante que nosotros demostremos que somos profesionales o académicos capaces a emitir un juicio, una evaluación crítica sobre lo que estamos resumiendo. Entonces, la reseña crítica, muchas veces las reseñas piden, las revistas científicas piden a los autores que reseñen algunos nuevos libros o algunas nuevas publicaciones que han salido en el ámbito científico para compartirlo con sus lectores. En esta reseña, si es en el ámbito universitario, obviamente empezamos con la portada y con la referencia bibliográfica, igual que en el caso anterior. La presentación, el primer párrafo, tampoco varía mucho. Lo que sí cambia es la parte central de la reseña, porque en esta normalmente ampliamos la información. No solamente resumimos cada idea central, sino introducimos primeramente sobre los antecedentes del autor. En un breve párrafo describimos la información que tenemos sobre el autor y sobre los temas en los cuales él se especializa, escribe sus obras, aportes previos. Describimos las fuentes que utilizó en su trabajo, el método con el cual estaba trabajando. Si es un trabajo de campo, decimos qué clase de encuesta o experimento hizo. Señalamos el propósito de su obra, su objetivo o la intención que tuvo al escribirlo. También hacemos una pequeña evaluación sobre las fuentes que utilizó y cómo organizó su escrito a través de los contenidos. Bueno, en esta parte todavía no emitimos el juicio. En esta parte hacemos una información sobre el autor y su escrito. Pero lo que realmente es fundamental en una reseña es lo que viene ahora. Al final o en el medio de diferentes apartados hacemos una evaluación, la parte, como dije, más importante de la reseña, donde hacemos este juicio valorativo sobre la obra en conjunto y sobre algunos aspectos o apartados. Cuando decimos que esta es una crítica nuestra, un análisis crítico, no necesariamente eso implica que la crítica va a ser negativa, ¿verdad? La crítica puede resaltar algunos puntos débiles que nosotros hemos encontrado, pero al mismo tiempo podemos resaltar en nuestro análisis crítico lo positivo, ¿verdad? Lo que centra nuestra atención en cuanto a las contribuciones que el autor ofrece en su obra. Y al final, igual que en el resumen, ofrecemos los datos sobre nuestra identidad, sobre los autores de esta reseña. Bueno, pasamos a otra clase de escritos académicos que son los ensayos. ¿Sí? Ensayos. Ensayos es un término que viene del latín y normalmente se lo traduce como algo que cuando ensayamos queremos probar algo. ¿Sí? Ensayamos algo. El diccionario de la Real Academia define ensayo como un escrito generalmente breve, ¿sí?, que contiene el pensamiento del autor sobre algún aspecto, algún tema. Digo generalmente breve porque
en el ámbito académico y científico los ensayos no son muy extensos, pero también en la historia de la literatura científica académica encontramos ensayos bastante voluminosos, pero lo que se perfila que este escrito no lo sea. Y en cuanto al ensayo académico, porque hay diferentes clases de ensayos, lo que nos interesa ahora es el ensayo que se produce dentro de la universidad. Entonces es un tema, es una elaboración, una composición escrita en prosa, y a diferencia de otras monografías o artículos científicos, el ensayo, por más que también nos pide argumentos científicos razonados y comprobables, nosotros, sin embargo, en el estilo del ensayo podemos presentar nuestros propios puntos de vista. El ensayo académico normalmente plantea una tesis personal del autor, la cual él la defiende a lo largo de su escrito. Entonces los argumentos que usa están justamente para defender su tesis o para defender también de las otras tesis contrarias, ¿sí? Para respaldar nuestra tesis y defenderla de las tesis que les fueran contrarias. Cuando entregamos un ensayo también debemos hacer la portada. A veces hacemos índice o tabla de contenido, lo cual no siempre se necesita. APA, manual de la APA no requiere índices al principio de artículos. Entonces, si alguna universidad lo pide y el ensayo es extenso, entonces tal vez convenga. Ahora lo que sí tenemos que poner es una introducción al ensayo. La introducción es algo que tenemos que acostumbrarnos a colocar en toda clase de investigaciones o escritos académicos. En este caso, en el ensayo, introducimos generalmente sobre el tema y sobre cómo vamos a organizar nuestro escrito, por un lado. Pero por otro lado, también tenemos que introducir nuestra tesis principal. ¿Para qué escribimos ese ensayo? ¿Qué tesis queremos defender? ¿O qué tesis queremos descartar y criticar como no correcta? ¿Sí? A continuación, entonces, la introducción también sirve para presentar el propósito, para mostrar los acercamientos que tiene nuestra tesis con otros autores y algunos repasos que los lectores van a tener a lo largo de nuestros escritos, como un plan de escrito que presentamos de antemano, como una guía al lector que pueda después leer con mayor comprensión. Una vez terminada la introducción, empieza la parte expositiva y argumentativa, y obviamente es la parte más importante del ensayo, porque en ella desarrollamos algunos aspectos que ya señalamos en la introducción y organizamos el texto de una forma variada. No hay un solo esquema como organizar, pero una de las posibilidades es ver los principales argumentos que tenemos y organizar el escrito en torno a esos argumentos, que no deberían ser más de 3 a 5. Y en esa parte exponemos esa argumentación y demostramos nuestra capacidad de exponer y defender nuestros postulados. Terminando este cuerpo, digamos, argumentativo expositivo, llegan las conclusiones. Quiero señalar que esta organización de introducción, desarrollo y conclusiones es propia a prácticamente todos los escritos, excepto esos resúmenes, ¿verdad? Todos los escritos académicos tienen que introducir, desarrollar y concluir. Entonces, en las conclusiones repasamos brevemente las ideas principales. En las conclusiones no deben encontrarse temas que no fueron previamente tocadas, ¿verdad? No puede haber una información nueva. Sintetizamos lo que ya hemos dicho y terminamos con algún argumento, digamos, último, que podría reforzar nuestro planteamiento. Y al terminar esta parte del cuerpo, necesitamos agregar obviamente las referencias bibliográficas. ¿Por qué?
porque se trata de un ensayo académico. Este sí tiene que estar basado, fundamentado en investigaciones previas y en la revisión de la literatura. Ahora, muchas veces en las clases, dentro de las asignaturas o las cátedras, en el ambiente académico se trata de imponer una modalidad de ensayo conocido como ensayo de 5 párrafos. La idea central del ensayo es la misma. También se defiende una tesis en este ensayo, pero se lo redacta normalmente, es una composición dentro de la clase. Esta sí no requiere normalmente de bibliografías porque su objetivo principal es medir las habilidades básicas del alumno para su escritura, para expresar y organizar las ideas. ¿Por qué este ensayo se llama de 5 párrafos y no de 6 o 7 o 4? Simplemente porque cada párrafo tiene un objetivo propio. Se empieza con una portada, si fuera el caso, y con el primer párrafo, que es un párrafo introductorio. En ese párrafo incluimos el postulado, el que queremos defender, el esbozo de lo que va a venir a continuación, tal vez las razones o la justificación por qué escogimos ese tema y por qué queremos defender esa tesis. Entonces, los párrafos 2, 3 y 4 serían simplemente 3 argumentos desarrollados brevemente en un solo párrafo cada una, desarrollados para defender la tesis que expusimos en el párrafo 1. Y finalmente el párrafo de conclusión, el quinto párrafo, sería el cierre, un repaso, ¿verdad? Un resumen de los argumentos y una oración final que apuntaría a que la discusión ha llegado a su fin, su conclusión. Volviendo ahora a nuestros escritos académicos, vamos a pasar a otra clase de escritos que brevemente ya voy a resumir y que se tratan de 3 clases de monografías. Acá el objetivo es distinguir la síntesis o la esencia de cada uno. No vamos a entrar en muchos detalles, luego se les proporcionan informaciones bibliográficas sobre cada uno. Lo único que quisiera que se distinguiera estas 3 clases de monografías que existen en el ámbito académico. La primera que quiero hacer mención es la monografía de compilación. Se llama de compilación porque simplemente compila la información que nosotros podemos encontrar en otras fuentes. Quiere decir que esta monografía no tiene lo que se llama trabajo de campo, no contiene resultados de una encuesta, de un experimento de laboratorio, nada de esto, es de compilación. Cuando esa clase de monografías se publican en revistas, normalmente se trata de artículo de revisión, que vendría a ser un género parecido de monografía de compilación o artículo de revisión. Revisamos las teorías, los artículos de otros y hacemos nuestra propia análisis de esto. Obviamente no es una recopilación solamente de textos ajenos, sino que tiene que tener un análisis crítico. Esa monografía, el artículo de revisión, tiene que tener un propósito. Tenemos que exponer algunos objetivos o preguntas de investigación y responderlas a través de esta revisión bibliográfica. Tenemos que concluir y presentar eso como un escrito académico, ¿verdad? No es solamente una recopilación, sino tiene que tener un análisis crítico, porque somos nosotros los que somos autores de esos artículos o de esas monografías. En caso contrario, no se trataría de un escrito que valdría la pena publicar o que tuviera un grado de originalidad deseado. Otro caso, bueno, en cuanto al esquema no varía mucho, ¿verdad? Nosotros tenemos páginas preliminares como portada, resumen, índice a veces. Tenemos el cuerpo, que son los apartados que cada autor ya organiza a su manera, y tenemos conclusiones sucedidas por una bibliografía, ¿sí?
La otra monografía que quiero hacer mención es la monografía de análisis de experiencias, que a veces es muy parecido a un informe. En este caso se trata de investigaciones o escritos que son productos de experiencias extraáulicas. Cuando los estudiantes salen a hacer una observación de campo, miran una clase en un colegio, ven al hospital, hacen una experiencia fuera de ámbitos académicos propiamente dichos, fuera de recintos áulicos o fuera de la biblioteca, entonces corresponde hacer de ellas una monografía de análisis de experiencias o un informe. La diferencia normalmente es la envergadura del evento que estamos describiendo. Si salimos una tarde a ver una experiencia, entonces normalmente se trata de un informe. Cuando hacemos una práctica académica que dura 2 meses en un hospital, una escuela, una fábrica, entonces amerita hacer una monografía de análisis que es un escrito más extenso y más riguroso. Estos ámbitos en los cuales nos referimos extraáulicos pueden ser formales, como una institución, una ONG, fábrica, escuela, hospital, o pueden ser semiformales o informales. Podemos hacer una monografía basada en una observación de situaciones en una calle, en un barrio, en los hogares, en grupos indígenas, en juntas vecinales, en comunidades marginales, por ejemplo, ¿verdad? Entonces todo lo que hacemos fuera del aula puede convertirse en una monografía de esta clase. Esta monografía, cuando la presentamos, obviamente también tiene que tener su portada y su introducción. En esa introducción y en este caso colocamos puntos como antecedentes de lo que vamos a observar, la justificación porque hemos decidido observarlo, los límites de lo que vamos a escribir, nuestras fuentes de información, los instrumentos que utilizamos, qué plan de observación tuvimos, etc. Ahora, el cuerpo de una monografía de análisis de experiencias debe tener en primer lugar, una descripción del contexto situacional en el cual nos desenvolvemos, dónde fue nuestra experiencia, qué características sociogeográficas tuvo el lugar, la situación socioeconómica de las personas, características particulares que nos impactaron, etc. Describimos un poco el entorno que se va a describir en esta monografía. También el contexto situacional, ¿verdad? En qué situación realmente nos enfocamos, porque si vamos a un hospital, una escuela o fábrica u otro lugar parecido, entonces los detalles son enormes, no podemos describir todo lo que vemos. Entonces tenemos un propósito, ¿verdad?, con el cual estamos ahí investigando, porque esta es una investigación también, monografía de análisis de experiencias. Así que indicamos en nuestro cuerpo de informe cuál es el foco de atención, en qué aspectos nos hemos centrado en la observación. Así también delimitamos y explicitamos nuestro papel como observadores. Si fuimos observadores solamente así fríos, pasivos, externos, o también nos involucramos, fuimos partícipes de las escenas o semi-participativos, necesitamos describir el rol que nosotros como investigadores tuvimos y describir nuestra agenda de trabajo, lo que hicimos y en qué orden. También se debe mencionar algunos aspectos metodológicos, ¿verdad? Cómo describimos qué hicimos antes, durante y después, qué instrumento de registros tuvimos, si simplemente usamos notas o hacíamos grabaciones de entrevistas, filmaciones, cuáles fueron nuestros instrumentos y métodos de recabar los datos, cómo los procesamos y cómo lo presentamos en la monografía. Bueno, una vez hecho esto, que es la esencia de la monografía de esta clase, concluimos respondiendo los objetivos, hacemos una mención de lo que aprendimos, ¿verdad? Porque para eso uno sale de las aulas, para aprender algo. Entonces, en esta clase de monografía es importante
señalar qué es lo que aprendimos a través de esa experiencia, ¿sí? Y qué preguntas nosotros pudimos responder en el ámbito académico. Y si es una monografía, también tenemos que basarnos en algunas bibliografías, algunos estudios anteriores, y entonces esta clase de escrito debe tener también un listado bibliográfico. No así un informe, que es una experiencia menor de una sola tarde. Finalmente, la tercera clase de monografía, ya tuvimos monografía de compilación, de análisis de experiencias, y la tercera monografía es monografía que se llama de investigación. En las revistas científicas, esa clase de investigaciones le llaman artículo de investigación o artículo original. ¿Por qué se llama original? No porque las otras son plagio, simplemente se llaman originales porque traen una información nueva que todavía no se tuvo. ¿Y cómo podemos ofrecer una información nueva? Normalmente todo ya está en los libros, todo excepto si hacemos un trabajo de campo, ¿verdad? Si hacemos una entrevista con una muestra específica o un experimento con poblaciones específicas, entonces esta es la novedad de la información que ofrecemos, ¿verdad? Porque estas informaciones no existían, existían teorías sobre lo que estamos investigando, pero la información nueva que proporcionamos son los nuevos datos empíricos que nosotros aportamos en esta clase de monografías. Esta clase de monografías y esta clase de artículos científicos tiene una estructura un poco más rígida. Empezamos con una introducción y en esa introducción normalmente ya si hay aportes teóricos que deben haber, entonces en esa introducción ya analizamos, ya presentamos aportes, investigaciones previas o teorías en los cuales vamos a basarnos. Eso implica que la teoría no es el punto más importante, aunque es imprescindible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo colocamos en la introducción. Después viene el apartado metodológico, donde explicamos bien qué muestra tomamos, de dónde provenía, qué nivel de experimento u otra clase de investigación hicimos, ¿verdad? Qué técnicas aplicamos, cómo procesamos los datos. Y después vienen los resultados y los comentarios. Esos resultados y comentarios, si es una investigación cuantitativa, se presentan en gráficos y tablas. Y pueden ser gráficos, el comentario y también ya algunas conclusiones sobre cada dato. O podemos hacer esas conclusiones en último apartado. Obviamente esta monografía también requiere de un listado bibliográfico que respalde lo que hemos hecho. Finalmente, ya hablamos de resumen y reseña crítica, hablamos de ensayo, de 3 tipos de monografías, y lo que nos queda es decir que también en el ámbito académico se hacen tesis. Esas tesis ya son escritos más voluminosos y normalmente se aplican en la conclusión de carreras de grado o programas de posgrado. Como que estas tesis pueden ser muy variadas, pueden ser cuantitativas, cualitativas, basadas en investigación-acción, pueden ser investigaciones tecnológicas, pueden ser a veces proyectos de inversión en carreras administrativas. Entonces no es el momento en definir de qué se trata, porque en otro momento vamos a hablar de tesis y vamos a explicarlo de una manera más significativa. Solamente para cerrar esta clase sobre diferentes tipos de escritos académicos, esto no puede estar concluido si no hacemos mención de esta clase de escrito, que es la tesis de grado o tesis de programa de posgrado. Muchas gracias por la atención. Me excedí, era media hora, viejo. No importa. Pero ya traté de ser lo más